Esta persona estaba destruida, sin rumbo, sin esperanza, al borde del abismo, hasta que Jesús se le apareció en un sueño. Lo que pasó esa noche fue real, fue impactante y cambió su vida para siempre. Y si Jesús también quiere hablar contigo hoy, no te vayas. Este testimonio puede ser la respuesta que tu alma está pidiendo a gritos, porque cuando Dios habla, todo cambia. Miles ven nuestros videos pero no están suscritos. Si crees en la fe, en el poder de la oración, en el Espíritu Santo, suscríbete ahora. No pierdas lo que Dios quiere revelarte en este canal. Hay momentos en la vida en que lo que menos esperamos ocurre. Así comenzó el testimonio de una mujer que, sin buscarlo, fue visitada en sueños por Jesús Cristo. Sí, como lo lees, un encuentro tan real, tan poderoso, que hasta hoy sigue tocando corazones. Lo que ella vivió no fue una simple imagen pasajera del subconsciente, fue una experiencia divina, guiada por el Espíritu Santo, que transformó su alma desde lo más profundo. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está llamando, pero no sabes cómo responder? ¿Has orado pidiendo una señal, un milagro, una palabra? Este testimonio es para ti, porque a través de la Biblia Sagrada aprendemos que nuestro Señor se revela de muchas maneras, y los sueños son una de ellas. Joel 2:28 dice: «Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». No, se trata de superstición ni de casualidad. Se trata de un Dios vivo, un Jesús resucitado, que aún habla, guía, sana y salva. Este testimonio no es una historia lejana ni fantasiosa, es real, es actual y puede despertar algo en ti, porque cuando la fe parece débil, cuando la oscuridad parece más fuerte, es cuando el cielo se abre. Prepárate para descubrir cómo una simple noche de descanso se convirtió en un encuentro celestial que cambió una vida entera. Que este relato te inspire a buscar al Señor con más profundidad, a entregarte con más oración y a permitir que el Espíritu Santo toque cada rincón de tu corazón. Antes de aquel sueño, su vida era un eco de silencio. Por fuera, todo parecía normal, pero por dentro, el alma estaba rota. Había días en que ni siquiera tenía fuerzas para levantarse de la cama. La tristeza era una sombra constante y la soledad se convirtió en su única compañía. Lloraba en secreto, preguntándose si Dios realmente la escuchaba, si su fe tenía algún valor, o si Jesús Cristo aún obraba milagros como los que había leído en la Biblia Sagrada cuando era niña. No era una persona sin conocimiento espiritual. Había crecido escuchando sobre el amor de Dios, sobre la promesa de salvación, sobre el poder de la oración. Pero cuando las pruebas llegaron, una pérdida inesperada, traiciones de quienes más amaba, enfermedades sin diagnóstico claro, todo se desmoronó. Empezó a cuestionar no solo su propósito, sino también la existencia misma del Espíritu Santo en su vida. Como muchos, intentó llenar ese vacío con distracciones, redes sociales, entretenimiento, relaciones superficiales, pero nada funcionaba. La ansiedad la devoraba por dentro y la duda se sentaba en su mesa cada día. Era como si viviera en un desierto, sedienta de una palabra, una señal, algo que viniera directamente de los cielos. Y es ahí donde el poder de la fe comienza a actuar, incluso sin que lo veamos, porque en medio del dolor, Dios sigue obrando. Como dice Salmos 34:18, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Aun cuando sentimos que no tenemos fuerzas para orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos 8:26. Fue en esa oscuridad, justo cuando pensaba que no había más esperanza, cuando ocurrió lo inesperado. Aquella noche no fue como las demás. No había música, ni distracciones, ni pensamientos agitados, solo silencio. Y fue en ese silencio donde Jesús Cristo decidió revelarse. En su sueño, ella se encontraba en un campo abierto, rodeada de luz, pero no era una luz común. Era una luz viva que acariciaba el alma,
que traía una paz imposible de describir. De pronto, una figura se acercó. No había duda, era él. No necesitaba presentación. Su presencia lo llenaba todo. No era solo su rostro lleno de compasión, era lo que se sentía en el ambiente. Amor puro, misericordia, verdad. Jesús no habló con palabras humanas, sino con el corazón, y lo que transmitía era claro: no estás sola. Siempre estuve contigo, te amo, te estoy llamando de regreso. Ella cayó de rodillas llorando, no de tristeza, sino de una mezcla entre arrepentimiento, reverencia y plenitud. En ese instante, el Espíritu Santo la envolvió como un manto. Sintió como algo en su interior se rompía. El miedo, la culpa, la confusión, todo fue reemplazado por una certeza: Dios la había escuchado. Su oración, aquella que alguna vez hizo con desesperación, no había sido en vano. Jesús le mostró escenas de su vida, momentos en Mindemesienza que pensó que estaba sola, pero en cada uno Él estaba ahí. Le habló de perdón, de restauración y sobre todo de propósito. Fue como si las palabras de Jeremías 29:11 cobraran vida en ese instante. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Antes de irse, Jesús la miró con ternura infinita y dijo: vuelve a mí. Entonces despertó, con lágrimas, con el corazón latiendo fuerte, pero también con una paz que no había sentido en años. Al abrir los ojos, lo primero que sintió fue el calor de las lágrimas corriendo por su rostro. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de algo más profundo. Era como si su alma, por fin, hubiera respirado. Todo estaba igual a su alrededor: la habitación, el silencio, la oscuridad de la noche, pero dentro de ella, todo había cambiado. Sintió una presencia viva. El Espíritu Santo no era más una idea lejana, era real, palpable. La atmósfera misma parecía cargada de algo sagrado. Se puso de rodillas sin pensarlo. No hubo palabras elaboradas, solo una oración sincera: gracias, Jesús, perdóname, guíame. Fue ahí cuando comprendió que el sueño no fue una ilusión emocional, sino una cita divina. Desde ese momento, algo se encendió en su interior. Una fe que parecía apagada ahora ardía. Las dudas se callaron, la tristeza se retiró, y en su lugar llegó una paz que solo puede venir de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7. Comenzó a recordar versículos de la Biblia Sagrada que hacía tiempo no leían sus ojos, pero que su corazón jamás había olvidado. Sentía una necesidad inexplicable de orar, de buscar, de adorar, y no era por obligación religiosa, sino por amor, por hambre de presencia. Era como si su espíritu hubiera despertado junto con su cuerpo. A partir de ese día, ya nada sería igual. No porque su vida se volvió perfecta, sino porque ahora sabía quién caminaba con ella. Y ese conocimiento, esa certeza de salvación, de propósito, de redención, le dio una nueva forma de mirar el mundo. Pero lo más impresionante aún estaba por comenzar. Los días siguientes fueron como un nuevo amanecer. No era solo una emoción pasajera, era una transformación genuina. Lo primero que hizo fue buscar su Biblia sagrada, esa que había quedado guardada por años en un cajón. La abrió temblando, como quien encuentra un tesoro. Las palabras ahora tenían otro peso, otro sabor. Era como si cada versículo hablara directamente a su corazón, como si el Espíritu Santo le susurrara al oído: esto es para ti. Comenzó a orar cada mañana, no como un ritual vacío, sino como una conversación íntima con Dios. Algunas veces lloraba, otras solo agradecía, pero en todas sentía que el cielo la escuchaba. Se reconectó con una iglesia local, algo que había postergado por mucho tiempo. Allí encontró comunidad, dirección y aún más confirmación de lo que había vivido. Dejó relaciones que la alejaban de su fe, cortó hábitos que no glorificaban a Jesús Cristo y empezó a buscar propósito en cada paso. No fue fácil, claro. Tuvo que decir muchos no, pasar por procesos internos dolorosos, enfrentarse a su orgullo.
pero cada paso venía acompañado de una certeza profunda. Estoy siguiendo el camino que Dios preparó para mí. Un día, mientras ayudaba a una familia necesitada con alimentos, recordó las palabras de Mateo 25:40. En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí sin mí lo hicisteis. Entonces entendió que vivir la fe no es solo orar en secreto, sino actuar con amor en público. Su vida, antes marcada por la tristeza y la confusión, ahora era testimonio vivo del poder del milagre. Y lo más bello de todo era que no se trataba de perfección, sino de rendición. Día tras día, ella aprendía a caminar con Jesús, guiada por el Espíritu Santo, con su fe fortalecida y su corazón lleno de esperanza. Pero lo que ocurrió después fue aún más sobrenatural. Después del sueño y de haber tomado decisiones que cambiaron radicalmente su rumbo, comenzaron a suceder cosas que no tenían explicación lógica. Fue como si el cielo decidiera abrir ventanas una tras otra. El primer milagro ocurrió pocos días después. Una deuda antigua que la tenía agobiada fue cancelada por completo. Sin haberlo pedido a nadie, alguien tocó su puerta y le dijo: Dios me habló, esto es para ti. Fue imposible no llorar. Y no fue solo eso. En su cuerpo llevaba años arrastrando un dolor crónico, uno que los médicos no podían diagnosticar con claridad. Durante un culto de oración, mientras simplemente adoraba, sintió un calor recorrer su espalda. Cayó de rodillas, no por emoción, sino porque algo estaba ocurriendo. Desde aquel día, nunca más volvió a sentir ese dolor. Sanidad, real, presente, un milagre. Además, comenzó a tener sueños con pasajes de la Biblia Sagrada, como si el Espíritu Santo le enseñara directamente mientras dormía. Cada mañana, al despertar, abría las Escrituras y lo que leía coincidía con lo que había soñado. Era imposible ignorarlo. Jesús Cristo estaba guiando cada detalle. Un día, en oración, escuchó claramente: ora por esa persona. Era alguien que la había herido profundamente. Dudó, pero obedeció. Horas después, esa misma persona la llamó para pedirle perdón, sin saber nada. Fue una reconciliación que nunca imaginó posible. Fue una confirmación del poder de la oración, del perdón y de cómo Dios restaura lo que el enemigo intenta destruir. Todos estos eventos no fueron coincidencias, fueron señales, confirmaciones divinas de que su experiencia no era emocional ni pasajera, sino una obra genuina del cielo. Su fe, ahora más firme que nunca, se volvió contagiosa. Empezó a compartir su testimonio, y otras personas comenzaron a experimentar también la presencia de Dios. Y ahora hay un mensaje que arde en su corazón y que necesita compartir contigo. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Hay algo dentro de ti que clama por más. Tal vez también has sentido ese vacío, esa sed de respuestas, esa necesidad de encontrar sentido en medio del caos. Y déjame decirte con todo el amor y la verdad que hay en mi corazón: Jesús Cristo sigue hablando hoy. Él no está lejos, Él no está en silencio, Él está más cerca de lo que imaginas, esperando que le abras la puerta. Apocalipsis 3:20. Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos, corazones rotos, confundidos, cansados, pero sinceros. Si hoy doblas tus rodillas y haces una oración con todo tu ser, con lágrimas si es necesario, puedes estar seguro de que el Espíritu Santo te escuchará. Y no solo te escuchará, Él se manifestará. Porque cuando buscamos a Dios con todo el corazón, Él se deja encontrar. Jeremías 29:13. No importa cuán lejos hayas sentido que estás, no importa si fallaste, si te alejaste, si incluso llegaste a dudar, Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos, no vino por los justos, vino por los que necesitan salvación. Lucas 5:31-32. Y tú, amado eres parte de ese plan. Abre tu Biblia sagrada, lee los Evangelios, habla con Dios como si hablaras con un Padre que te ama profundamente, porque eso es lo que Él es. Inicia con algo simple: Señor, aquí estoy, háblame. Y observa lo que comenzará a pasar. Tal vez no sueñes esta noche, pero te aseguro que si le buscas, Él se manifestará.
porque Jesús aún transforma vidas, aún sana, aún restaura, aún salva. Y si lo hizo con ella, lo puede hacer contigo. Ese puede ser el comienzo de tu propio milagro. ¿Qué pensaste de este testimonio? ¿Te impactó como a mí? Déjame tu comentario abajo. Queremos saber tu opinión y cómo este mensaje está tocando tu vida. No olvides compartir tu experiencia con nosotros. Tu historia podría ser la inspiración para alguien más. Y antes de que te vayas, haz clic en suscribirte y activa la campanita para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Creemos que Dios tiene mucho más para ti y no querrás perderte lo que viene. ¿Quieres conocer más sobre cómo la oración transforma vidas? Entonces te recomiendo ver el siguiente video, Vida en Oración. Haz clic ahora y acompáñanos en este camino de fe y transformación. Soy del canal Vida en Oración y me despido con bendiciones para ti. Nos vemos en el próximo video.